Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Hoy es día 6 de enero, Día de Reyes. No nos vemos desde el año pasado, así que feliz 2017 a todos. No sé por qué en ocasiones en estas fechas a veces desaparezco y no vuelvo a aparecer hasta después de ellas. Bueno, en cualquier caso, como decía, no nos vemos desde el año pasado y aquí en Madrid, España, ocurrió algo a finales de año, concretamente el 29 de diciembre, y afectó a los ciudadanos de Madrid porque se tuvo que tomar medidas anticontaminación. Llevábamos bastantes días de anticiclón y esto dio lugar a unos niveles de contaminación bastante elevados. La alcaldesa Manuela Carmena se vio obligada a tomar medidas y a partir de ahí señalamos con el dedo, opinamos o matamos al mensajero. Cuando en realidad eso es lo que quería tocar aquí. En principio, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues ocurrió que tuvo que tomar acciones protocolarias de escenario 3. Ante niveles de contaminación elevados, primero el protocolo recurre al primer escenario, al escenario 1, donde lo que se hace es limitar la velocidad en la circunvalación M30, de 90 habitualmente en superficie, a 70 km/h, con el fin de contaminar menos. Si la contaminación es más elevada, entonces lo que se hace ya es entrar en el escenario, aplicar el escenario 2, de protocolo anticontaminación, y entonces ya lo que ocurre, además de limitar la velocidad en M30, lo que ocurre es que si entramos en el casco urbano no podremos aparcar en las zonas reguladas por parquímetro. Pero llevábamos demasiados días con esa contaminación elevada y al final los niveles marcaron bastante alto. Y entonces Carmena, la alcaldesa, tuvo que entrar o tuvo que marcar un escenario 3. Y ese escenario 3 lo que viene a decir es que para entrar en casco urbano se haría de forma restringida en cuanto a matrículas pares o impares. Concretamente el 29 de diciembre se restringió o se prohibió el acceso a todas aquellas matrículas de vehículos que acabaran en par. Y esto dio lugar a, desde chistes a través de WhatsApp y redes sociales, hasta señalar con el dedo, hasta opinar. En principio se le preguntó a Esperanza Aguirre qué le parecía la medida. Esperanza Aguirre, para los que no estén en este país, viene a ser otra persona que fue alcaldesa de otro partido y lo que venía, y que suelen no estar muy de acuerdo en muchas cosas. Pues lo que venía a decir Esperanza Aguirre es que ante una situación de alta contaminación algo hay que hacer. Por lo tanto, lo que se hizo y lo hubiera hecho cualquiera, porque tenemos un largo periodo de anticiclón. Esto hace que las partículas queden en suspensión y no puedan ir más allá, se queden atrapadas en capas térmicas a modo de sándwich. Y por lo tanto se va sumando un día tras otro y al final hay que hacer algo. Y no estoy diciendo que esté de acuerdo con tomar este tipo de medidas. Lo que estoy diciendo es que tal vez cuando oímos este tipo de medidas, señalamos con el dedo, opinamos, matamos al mensajero, como si realmente el alcalde o la alcaldesa en este caso tuviera mucho que ver con la medida aplicada. Sí tiene que ver porque es quien aprieta ese botón. Pero un alcalde o una alcaldesa, digamos que en su mesa de su despacho tiene una serie de botones protocolarios, vamos a decirlo así. Entonces, ante situaciones extremas, tiene que actuar. Y como digo, lo mismo da una alcaldesa que otra. Hubiera habido que apretar algún botón porque los niveles de contaminación eran elevadísimos. Como decía, a mí no es que me guste la medida, porque la considero discriminatoria. O sea, aquel que tenga un segundo coche para ir a Madrid, dice, mira, hoy pares restringidas, en vez del BMW voy a coger el Jaguar, o el Mercedes, o vaya usted a saber. Por lo tanto, al final siempre nos afectan las medidas a los de siempre. Pero de ahí a cargar contra el mensajero, contra el que aprieta el botón,
y actúa mediante protocolo, pues considero que tampoco, porque hubiera quien hubiera en la mesa de ese despacho, sea quien sea el alcalde, algo hubiera tenido que hacer ante esos niveles de contaminación tan elevados. Entonces, ¿a dónde voy? Pues voy a que cuando hablamos de este tipo de cosas, es como cuando vamos en un barco y vemos un iceberg, o un iceberg, como se dice en muchos lugares. Bueno, pues empezamos a hablar, a opinar, qué bonito, qué grande, qué blanco y qué brillante. Y no nos damos cuenta de que estamos opinando sobre el 10% del cuerpo que lo compone. Porque en un iceberg o en un iceberg lo que estamos viendo es el 10% emergente, mientras que el 90% está sumergido. Bueno, pues por ahí voy esta noche, por ahí voy. Entonces, en principio la medida que me parece no me gusta, pero yo creo que no hay que hablar tanto de la medida, sino por qué se llega a estos niveles de contaminación tan elevados, precisamente en el siglo XXI, cuando tenemos conocimientos, cuando tenemos una serie de medidas tecnológicas, cuando tenemos de todo. Yo diría que medios suficientes para que no diéramos lugar a estos niveles de contaminación y por tanto no hubiera que actuar de forma protocolaria. Entonces creo que aquí habría más cosas que ver. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente si tenemos esos niveles de contaminación, la contaminación pues es producida por el dióxido de nitrógeno en este caso. Y el dióxido de nitrógeno pues viene a ser lo que en definitiva viene saliendo de los tubos de escape. Son las partículas que se van acumulando una vez que han salido de los tubos de escape. Al final ocurre que hay distintos, o debería haber distintos escenarios en los que ocurrirían unas cosas u ocurrirían otras. Y estamos en un escenario donde vamos subidos en una máquina de combustión con un rendimiento aproximadamente de entre el 15 y el 20%. Estamos profundizando un poco en la raíz del problema, porque como todo en este mundo, pues se mueve por causa-efecto. Entonces el efecto es la contaminación, sí, pero ¿qué lo causa? Y entonces vamos a intentar ver o por lo menos opinar. Yo voy a dar mi opinión y como de costumbre tú pues también podrás dar la tuya. Como digo, tenemos un escenario donde entran demasiados vehículos a combustión que lo que hacen es emitir partículas que contaminan. Indistintamente de si hace buen tiempo o no, pero cuando hay anticiclón se quedan atrapadas y es cuando ya hay que tomar medidas. Bien, ¿por qué en pleno siglo XXI vamos subidos en un vehículo de combustión cuyo rendimiento es ridículo? Siglo XXI, digo. El rendimiento de un motor de combustión, de los vehículos en los que nos movemos, tanto gasolina como diésel, andan en torno al entre el 15 y el 20% de rendimiento. Cualquiera sabe que cualquier máquina que tenga estos índices de rendimiento, pues es una máquina ridícula. Por lo tanto, científicamente, a diario, vamos subidos en máquinas ridículas. A nivel rendimiento, a nivel tecnológico. Si contamina tanto, tecnológicamente no vale. No deberían ser ni válidas a siglo XXI. Y lo son. Los que tenemos ya una edad, pues seguramente que recordáis, bueno, todo el mundo ha visto hablar de los coches eléctricos, pero los que tenemos esa edad que digo, hace muchos años, hace 40, 45, 50 años, veías documentales en televisión donde ya nos prometían que en el año 2000 todo el escenario que íbamos a ver, todo el parque móvil iba a ser eléctrico. Eso se daba como un hecho. Pasaron los años y sí, siempre digamos que la meta venía siendo el año 2000. Hasta que llegado el año 2000 pues nos dimos cuenta que el escenario no fue ese, pero siempre se apuntaba al año 2000 porque realmente un motor eléctrico tiene tanto misterio, porque que yo sepa llevamos utilizando la batidora bastantes décadas, muchísimas décadas. Y que yo sepa, llevamos trabajando sobre el vehículo eléctrico bastante tiempo también. Pero al final como que no acaba de salir. Al final no va a ser que lo mismo de siempre, y es que los intereses son lo que marcan
qué es aquello que tiene que haber en el mercado y una vez introducimos máquinas ridículas, que son las que hay introducidas en el mercado, con ese 15-20% de rendimiento, pues al final, si eso contamina, pues, pero ¿cómo no va a contaminar? Si es que vamos a ver qué significa un 15 o un 20. Significa que si yo lleno un depósito, cuando tú estás llenando un depósito en una gasolinera, de todo lo que le echas a ese depósito, utilizas para andar entre el 15 y el 20, y ese motor quema el 80-85% de lo que tú le has echado. Esa máquina es ridícula, como digo, y debería ser inaceptable en el siglo XXI que estamos, el que eso fuera lo que se está moviendo por nuestras calles. Bueno, pues así es, así es. Y quería hoy desahogarme un poco aquí, porque así lo veo yo. Para mí la solución no es tenemos contaminación y entonces hoy no vamos a circular, mañana sí, pero entonces ¿para qué vale un coche? Sí, mañana te toca, pero hoy no, entonces tengo un coche para no circular. No lo considero la medida, salvo que no hubiera otra, pero como digo, yo creo que hay más de una medida. ¿Cuánto tiempo se lleva trabajando con la pila de hidrógeno? Ni se sabe, ¿verdad? Muchas décadas también. ¿Tan difícil es dar con el quid de la cuestión? O lo que resulta es que cuando damos con el quid de la cuestión, hay intereses que no lo aprobarían. O mejor dicho, hay determinados lobbies que no aprobarían estas tecnologías por intereses. Estamos especulando, por supuesto yo no he visto a nadie, pero si nos ponemos a especular ya por último, lo último que he visto por internet también, y seguramente tú lo has visto, es que si decíamos que estos motores de combustión rinden poquísimo, pues resulta que hay otra teoría de conspiración sobre la gasolina. Y es que la gasolina llevaría un aditivo de tipo resinoso que lo que haría sería hacer que rinda menos ese motor. ¿Cuánto menos? Muchísimo menos. A lo mejor, según se dice, un motor de combustión podría tener un rendimiento del 80 o del 90%, pues más o menos como uno eléctrico, que debe andar por ahí. Y resulta que lo que se dice es que las gasolinas llevan cierto aditivo resinoso. ¿Tú qué opinas? Porque la verdad es que sería muy gordo, ¿verdad? Que aquellos mismos que nos venden la gasolina fueran a echarle un aditivo para que el rendimiento del vehículo sea infinitamente menor. Bueno, infinitamente. Lo que es un 15 o un 20, pues... ¿Y qué opino yo de esto? Pues no sé, lo que opines tú me lo puedes contar porque me resulta interesante. Yo a fin de cuentas, ¿qué voy a opinar? Pues que yo no lo he visto. Entonces, ¿cómo se puede saber si esto es cierto o no es cierto? Se me ocurre lo que haría Gila, el gran Miguel Gila. Para que los que no sean de España, pues fue un gran cómico que tuvo este país. Pues Gila más o menos lo resolvería de esta forma. Vamos a ver. Miguel Gila. Oiga, ¿solo del petróleo? Que llamaba para saber si le echaban un aditivo resinoso. Porque si no es esto, desde luego no se me ocurre de qué otra forma puedo saber si esto puede ser o no puede ser. Lo que sí se me ocurre es que cuando el río suena, pues será por algo. Resulta interesante la cuestión conspiranoica, ¿verdad? Interesante. Pues tenemos por un lado eso, que las gasolinas rendirían mucho menos de lo normal. Por otro lado, que la pila de hidrógeno nunca acaba de salir. Por otro lado, que el vehículo eléctrico, que es tan simple como una batidora, que sí, que realmente lo que andan detrás de ver qué tipo de batería sería tan realmente ligera para poder alimentar ese vehículo, pero sí ya las tenemos. Y no vamos a ir más allá, porque las que tenemos son las de litio, las baterías de litio, que nos lo venden como lo más puntero en batería, pero que realmente se está trabajando con otro tipo de baterías que tendrían un rendimiento bastante mayor, que tendrían una acumulación mayor en menor espacio, que tendrían cargas muchísimo más rápidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, al siglo XXI,
aquí seguimos, subidos en una estúpida máquina cuyo rendimiento es de un 15 a un 20%, y como lo que nos venden es que no hay otra cosa, pues cuando se acumula las partículas contaminantes de estas estúpidas máquinas, pues los de siempre tenemos que pagar el pato. Esta sería mi forma de ver la cuestión, ¿no? Porque a fin de cuentas, desde luego cuando los niveles de contaminación son altos, ¿para qué matar al mensajero? Fuera cual fuera el alcalde, me parece que nos iba a dar un poco lo mismo. Pues esta ha sido la opinión mía de esta noche, porque cuando ocurrió esto estos días atrás, dije, tenemos que hacer este programa. Y al final no sé, esto de la Navidad como que se ha metido por medio y no sé por qué motivo, bueno, pero aquí estamos esta noche. He dado mi opinión y, como siempre, espero que en los comentarios poder ver la tuya. Nada más. Buenas noches con Miguel Noche y feliz 2017.